La libertad interior, por Jiddu Krishnamurti. Capítulo 1. La seriedad, las ideologías, la cooperación, las divisiones ideológicas y religiosas, los peligros de la autoridad, las guerras, el problema total y esencial del ser humano, la naturaleza del pensamiento. Espero que desde el primer día y durante estas reuniones seamos muy serios. Temo que la mayoría de nosotros hayamos venido con un espíritu de vacaciones a contemplar las colinas y las montañas, los verdes valles y los arroyos que fluyen, a estar tranquilos, a encontrarnos con los amigos y a divertirnos un poco, todo lo cual está bien. Pero si hemos de sacar algo que valga la pena de estas reuniones, tenemos que ser muy serios desde el principio. Hay enormes problemas a los cuales hemos de enfrentarnos como seres humanos. Como vivimos en un mundo insensato y estúpido, tenemos que ser serios. Y me parece que las personas que son realmente serias en su corazón, en su íntimo ser, no de un modo neurótico ni con arreglo a ningún principio o compromiso determinado, tienen ese carácter, esa condición de seriedad que es necesaria. Cuando uno observa lo que está pasando en este mundo, la situación de la juventud, la ansiedad por la guerra, la pobreza extrema, los odios y motines raciales, la forma lamentable en que los pequeños países soportan su situación monetaria, etc. Uno siente que no sabe lo que está sucediendo. Hemos oído muchísimas explicaciones de los filósofos, los intelectuales, los teólogos, los sacerdotes, los psicólogos, de toda la burocracia organizada, y así sucesivamente. Pero las explicaciones no son bastante buenas. Y aun conociendo la causa de estas perturbaciones, no se resuelve la cuestión. Aquí, durante estas reuniones, vamos a ser responsables como individuos y como seres humanos. Vamos a ver si podemos entender el problema de nuestra existencia con su desorden, su caos, la desdicha y el enorme dolor, que es a la vez interno y externo. Evidentemente, estamos obligados a disipar las tinieblas que como individuos hemos creado en nosotros y en los demás. Por eso, tenemos que ser muy serios. Como ustedes saben, existen personas que son serias de un modo neurótico. Creen que son serias si siguen cierto principio, creencia, dogma o ideología, y si continúan practicándolo. Tales personas no son serias. Tienen una creencia, y esa creencia engendra un extraordinario estado de desequilibrio. De modo que uno tiene que estar sumamente alerta para descubrir qué es lo que significa ser serios. Podemos ver que las ideologías desempeñan un enorme papel en la vida del hombre en todas las partes del mundo, y que en efecto dividen al hombre en grupos, el republicano y el demócrata, la izquierda y la derecha, etc. Separan a las personas y por su misma naturaleza, estas ideologías llegan a convertirse en autoridad. Y entonces los que asumen el poder tiranizan de manera democrática o despiadada. Esto se puede observar en todo el mundo. Las ideologías, los principios y las creencias no solo separan a los hombres en grupos, sino que en realidad impiden la cooperación. Sin embargo, lo que necesitamos en este mundo es cooperar, colaborar, actuar juntos, sin que usted lo haga de una manera por pertenecer a un grupo y yo de otra. La división surge inevitablemente si usted cree en determinada ideología, sea la comunista, la socialista, la capitalista, etc. Sea cual fuere esa ideología, tiene que dividir y crear conflicto. El ideólogo no es serio, no ve las consecuencias de su ideología. Por lo tanto, para ser en realidad serio, uno tiene que desechar completamente, totalmente, estas divisiones nacionalistas y religiosas, negar lo que es absolutamente falso. Y entonces, como resultado, quizás habría una posibilidad de ser real
y verdaderamente serios. Tenemos que construir un mundo enteramente distinto, que nada tenga que ver con el mundo de hoy, lleno de manías, conflictos y competencias, un mundo cruel, brutal y violento. Solo la mente religiosa es verdaderamente revolucionaria. No existe otra mente revolucionaria, aunque se llame de extrema izquierda o de centro, no será revolucionaria. La mente que a sí misma se llama de izquierda o de centro está tratando con un fragmento de la totalidad y divide incluso este fragmento en otras partes diversas. Esto no es, en absoluto, una mente verdaderamente revolucionaria. La mente realmente religiosa, en el sentido profundo de esta palabra, es revolucionaria, porque está más allá de la izquierda, de la derecha y del centro. Comprender esto y cooperar unos con otros es producir un orden social diferente, y esa es nuestra responsabilidad. Si pudiéramos desechar todas estas cosas pueriles, toda esta inmadurez, creo que podríamos ser la sal de la tierra. Y este es el único motivo de habernos reunido. Ustedes no van a sacar nada de mí, ni yo de ustedes. Lo que es absolutamente esencial no es posible lograrlo por medio de una ideología. Creo que esto desde el punto de vista histórico y de los hechos es muy obvio. Lo que está pasando en el mundo muestra la división y el conflicto que crean las ideologías. Si usted conoce y se adhiere a una ideología por superior, grande y noble que sea, se incapacita para la cooperación. Quizás esa ideología pueda dar lugar a una destructiva tiranía, de la derecha o de la izquierda. Mas no es posible que pueda traer la cooperación de la comprensión y el amor. La solidaridad solo es posible cuando no hay autoridad alguna. Como ustedes saben, una de las cosas más peligrosas del mundo es la autoridad. Uno asume autoridad en nombre de una ideología o en nombre de Dios o de la verdad. Y es imposible que produzcan un orden mundial el individuo o el grupo de personas que han asumido esa autoridad. Espero que ustedes estén escuchando todo esto y que no se hallen hipnotizados por las palabras, ni siquiera por la intensidad del que habla. Espero que estés compartiendo estas cosas con él. La autoridad le da mucha satisfacción al hombre que la ejerce, no importa el nombre en que lo hagan. Deriva inmenso placer de ello, y por lo tanto, él es más. Uno tiene que poner una atención intensa en semejante persona. Desde el principio de estas charlas, debemos tener bien claro por lo menos este punto. La seriedad implica no aceptar ninguna autoridad, ni siquiera la del que está hablando. Algunos vienen del Oriente y afirman, desafortunadamente, que tienen las experiencias más extraordinarias, que pueden mostrar a otro el pasado, que conocen algunas palabras que les ayudarán a meditar con máxima excelencia, etc. No sé si ustedes han caído en esta clase de trampa. A muchas personas les ha pasado, a millares, a millones. Tal autoridad le impide al ser humano ser una luz para sí mismo. Cuando cada uno es luz para sí mismo, solo entonces puede cooperar, amar. Solo entonces hay un sentido de comunión de unos con otros. Pero si usted tiene su particular autoridad, tanto si esa autoridad es un individuo como si es una experiencia que usted mismo ha tenido o conocido, entonces esa experiencia, esa autoridad, esa conclusión, esa postura definida, impide una comunicación mutua. Solo una mente realmente libre es la que puede estar en comunión, la que puede cooperar. Durante estos días les ruego que sean muy sensatos y no acepten la autoridad de nadie, ni la propia, cultivada mediante la experiencia, el conocimiento u otras varias conclusiones a las que ustedes hayan llegado, ni la autoridad del que habla, ni la de ningún otro. Solo entonces, cuando la mente es libre,
libre de verdad, es cuando puede aprender. Una mente así es a la vez el maestro y el discípulo. Es vital que comprendamos esto, porque es lo que vamos a investigar en todas estas charlas y discusiones. Uno tiene que ser al mismo tiempo, para sí mismo, tanto el maestro como aquello que es enseñado. Y esto únicamente es posible cuando hay un sentido de observación, de ver las cosas en uno mismo tal como son. Como ustedes saben, la mayoría de nosotros somos inconscientes de nosotros mismos. No sé si habrán observado a las personas que continuamente están hablando de sí mismas, haciendo la propia valoración de su posición en la vida. Primero yo, y en segundo lugar, todo lo demás. Si ha de haber solidaridad entre nosotros, comunicación y comunión entre uno y otro, es evidente que tiene que desaparecer esta barrera de primero yo y todos los demás en segundo lugar. El yo asume una importancia enorme. Se expresa de tantas maneras. Por eso llegan a ser un peligro las organizaciones. Y sin embargo, es necesaria la organización. Los que están a la cabeza de una organización o que asumen el poder de ella se convierten poco a poco en la fuente de la autoridad. Y con esas personas uno no puede cooperar, no puede estar en comunión. Tenemos que crear un mundo nuevo. Estas no son meras palabras, una simple idea. Tenemos que crear, efectivamente, un mundo por completo diferente, en el que, como seres humanos, no estemos combatiendo unos con otros, destruyéndonos mutuamente, en uno que no domine al otro con sus ideas, ni con sus conocimientos, en que cada ser humano sea libre en realidad, no en teoría, y solo en esta libertad es posible aportar orden al mundo. Vamos, pues, a desenredar, si es que podemos, la red que hemos tejido en torno a nosotros mismos, la cual impide la cooperación y nos divide, y produce tan intensa ansiedad, dolor y aislamiento. Sería maravilloso que al terminar estas reuniones pudiéramos salir y decir, miren, lo he conseguido. No es que usted posea algo, sino que usted mismo vea que está libre por completo, que se ha convertido en un ser humano con vitalidad, energía, claridad e intensidad. Así pues, esa es la cuestión. Tal vez sea esto demasiado, pero a menos que lo logremos, traeremos al mundo mucha desdicha y las guerras continuarán, de lo cual somos responsables. No los norteamericanos o los vietnamitas. Todo ser humano es responsable. Y los que viven en este país exentos de peligros son también responsables. Asimismo, todos los que somos por la división que continúa en el mundo, no solo en el ideológico, sino también en lo religioso. De modo que, por favor, si es posible, vamos a poner en esto nuestra mente y nuestro corazón. Hacerlo no requiere mucho esfuerzo intelectual. El intelecto nada ha resuelto. Puede inventar teorías, puede dar explicaciones, puede ver la fragmentación y crear más fragmentos. Pero siendo el intelecto un fragmento, no puede resolver todo el problema de la existencia humana. Tampoco puede ser el emocionalismo y el sentimentalismo. Ambos son también la reacción de un fragmento. Únicamente es posible actuar de manera completa y no en fragmentos cuando vemos todo el problema humano en su totalidad, no solo los fragmentos. ¿Cuál es, pues, el problema? ¿En qué consiste el problema total, esencial del ser humano? Que una vez comprendido, una vez visto, como vemos un árbol, una bella nube, nos permite resolver todos los demás fragmentos. Partiendo de ahí, usted puede actuar. ¿Qué es, pues, esta percepción total? ¿Esta visión total? Yo pregunto y ustedes tienen que hallar la respuesta. Si aguardan a que yo dé la respuesta y la aceptan,
entonces no será de ustedes. Entonces yo me convierto en autoridad, cosa que aborrezco. ¿Cuál es, pues, la respuesta de usted como ser humano que vive en este mundo con toda la confusión, los disturbios, las revoluciones, con esta terrible división entre hombre y hombre, con una sociedad inmoral, con la inmoralidad religiosa de los sacerdotes? Cuando usted ve todo esto desplegado ante sus ojos y ve la agonía del hombre, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo actúa según cada caso? ¿O pertenece usted a una parte, a un fragmento y trata de reducir todos los fragmentos al suyo particular? Cosa que evidentemente muestra mucha falta de madurez, de sentido. ¿O ve toda esta fragmentación y este mismo hecho de ver le da una percepción total? ¿Cuál es, pues, para usted el problema, la cuestión esencial, el reto único que, habiéndolo comprendido totalmente, disuelve todos los demás problemas o le hace a usted capaz de comprenderlos o acometerlos?